Vamos a estudiar con la ayuda de Dios algunas de las parábolas que tenemos en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a ver solo un panorama general sobre las parábolas y cómo se usan en la Biblia y para nuestra edificación. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque tenemos una revelación que es completa. Por medio de tu Hijo Jesucristo y de tus apóstoles, Señor, tenemos las Sagradas Escrituras y la Biblia completa, Señor, y creemos que es tu palabra, creemos que es tu verdad, creemos que tú la inspiraste y que tú la has cuidado de todo error humano, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites que nuestros ojos puedan entenderla y que nuestros oídos puedan escucharla, Padre. En un mundo donde la verdad ya no es importante y donde todo es relativo, Señor, donde incluso en algunos contextos, Padre, tu iglesia ha permitido, Señor, que tu palabra sea contextualizada o sea disminuida, Señor, para poder adaptarse al mundo, Padre. Te pedimos que tu palabra sea luz a nuestra vida, Señor, y siga siendo una senda a la que nos aferremos firmemente, Padre. Y eso solo lo podemos hacer, Padre, con tu ayuda y con la dirección de tu Espíritu Santo para que sea nuestro Maestro y para que podamos aplicarla en nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te pedimos que tú guíes este estudio, Señor, y los estudios que vendrán más adelante. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Los profesores estamos siempre preocupados porque los alumnos aprendan y utilizamos diferentes herramientas y recursos didácticos para que aprendan, para que descubran la verdad sobre algún tema. Puede ser de español, de matemáticas, de cualquier tema que estemos viendo con ellos. Pero los profesores nos podemos equivocar porque no somos perfectos y porque nosotros en sí mismos, en nosotros mismos no somos la verdad. Y además no siempre tenemos toda la información o toda la verdad. Pero hay un maestro que sí tiene la verdad. Y Él mismo es la verdad. Nuestro Señor Jesús nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro Señor Jesús, hermanos, entonces no nos queda duda de que es el mejor maestro que haya enseñado en la tierra. Y no nada más por su deidad, no nada más porque Él mismo es Dios, sino que su estilo de enseñanza fue excelente. La gente que lo escuchaba decía que nadie había enseñado como Él, porque Él hablaba como alguien que tiene autoridad. Y es que nuestro Señor Jesús, Él nunca buscó ganancias materiales o temporales o ganancias políticas o sociales. Nuestro Señor Jesús no buscó un reino en este mundo. Sus enseñanzas nunca fueron superficiales y ninguna palabra que Él dijo fue descuidada o fue dicha a la ligera. Él dijo en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia autoridad. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y había también, hermanos, en aquel tiempo otros maestros. Estaban los fariseos, estaban los rabinos. Ellos también enseñaban y ellos usaban parábolas para enseñarle a la gente y para explicarle el significado de la ley. Y nuestro Señor Jesús también usó las parábolas, pero Él las usó para aclarar la revelación que se le dio a Moisés y a los profetas del Antiguo Testamento, pero también nuestro Señor Jesucristo utilizó las parábolas como una herramienta de enseñanza para dar una nueva revelación, una revelación completa. Y en la Biblia encontramos muchas parábolas en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero no encontramos parábolas en los demás libros del Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento hay algunas pocas parábolas. Una de las más conocidas del Antiguo Testamento es la que le dijo el profeta Natán al rey David después de que el rey David había adulterado con Betsabé, la mujer de Urías Eteo. El profeta Natán le contó la historia
de un hombre que tenía muchas ovejas y muchos animales y era un hombre muy rico, y le llegó una visita, y conforme a la costumbre de aquel tiempo él tenía que atender a su visita y darle de comer, pero no quiso matar a uno de los muchos animales que él tenía. Y dice que había también un hombre pobre que tenía una corderita, que esa corderita era como parte de la familia, era como una hija para él, y el hombre rico la tomó y la cocinó para atender a su visita. Y cuando el rey David escuchó la historia, dice la Biblia en 2 de Samuel 12, 5 al 6, que él estaba muy enojado y él dijo: el que hizo esto es digno de muerte y debe de pagar la cordera con 4 tantos por hacer eso y porque no tuvo misericordia. El rey David se enojó tanto que él dijo: yo no voy a permitir este tipo de injusticias y de atropellos en mi administración pública. Hermanos, a veces nuestro entendimiento está tan cegado como el del rey David en esta ocasión. A veces decimos, yo no voy a permitir que estas cosas pasen en mi vida. Pero a veces no nos damos cuenta que lo que nos está hablando la palabra es directamente sobre algo de nuestra vida. Y esto que pasa con el rey David, hermanos, es una advertencia terrible, sí, pero a tiempo. Es una muestra del amor que Dios nos da en su palabra para advertirnos. Y como toda advertencia está llena de amor, porque si al rey David, un hombre que la Biblia da testimonio que era conforme al corazón de Dios, no pudo entender la parábola hasta que el profeta Natán se le acercó y le dijo: David, tú eres ese hombre que te ha indignado y que te ha hecho enojar tanto. Así es que, hermanos, esta es una advertencia terrible, porque un hombre como el rey David no pudo entender la parábola, no pudo entender la palabra de Dios. Pero también es una advertencia amorosa, porque toda advertencia que está a tiempo es una muestra del amor grande que Dios tiene por nosotros y de su misericordia. Así que el profeta Natán acompañó el juicio que trajo al rey David y que encontramos en los siguientes versículos y capítulos. Lo acompañó con esta parábola, y esa es la función de las parábolas: acompañar a algo más. Así funcionan también en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesús está enseñando algo muy importante, está enseñando una verdad divina, y junto a esa verdad nos da una parábola. Nuestro Señor Jesús usó las parábolas con un sentido didáctico, es decir, con un sentido de enseñanza, pero también les da otro uso, uno que es difícil de entender y para algunos nos es difícil de aceptar. Y es que las parábolas también son una herramienta para esconder algo, para ocultar algo. Porque nuestro Señor Jesús dijo, después de enseñar la parábola del sembrador, Él dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y nuestro Señor Jesús le está hablando a personas que físicamente pueden oír. Y si ahí en la multitud había algún sordo, alguien que tuviera debilidad auditiva o que no pudiera escuchar, Él podía sanarlo. Pero lo que nuestro Señor Jesús está diciendo, lo que Él quiere aclarar en este punto, es que algunos de las personas que estaban ahí, aunque tenían la capacidad de escuchar, no estaban oyendo, no estaban entendiendo el mensaje. Es decir, oyeron las palabras, pero no las entendieron. Y por eso nuestro Señor Jesús hace la diferencia entre dos tipos de personas: algunos que oyen y los demás que no oyen. Y no se refiere al aspecto físico, se refiere al aspecto espiritual. Hay algunos que oyen y los demás que, aunque pueden estar escuchando, no están oyendo. Y Él les dice a sus discípulos y a los que estaban con Él: a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. Es decir, ustedes sí tienen la capacidad de oír. Y les dice: pero mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hermanos, esto es difícil de entender.
y es difícil de aceptar, pero es una verdad de nuestro Dios, que nuestro Señor Jesús viene a enseñar a los que tienen oídos para oír, pero también su llegada es un juicio para los que no quieren oír la verdad. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hermanos, aprendemos que nuestra condición natural, que nuestra condición de ser humano, que nuestra condición natural es una condición caída, y que no queremos tener a Dios en nuestro pensamiento, no queremos escuchar su palabra y menos queremos estudiarla y entenderla, porque eso es cansado, porque eso implica un esfuerzo físico. Menos queremos eso, porque eso es cansado y es aburrido. Y hermanos, la humanidad estamos tratando de escapar lo más lejos que podamos de la palabra de Dios, y como no podemos escapar, entonces nos volvemos enemigos de su palabra. Y hoy la Biblia para la humanidad es un libro intolerante, es un libro retrógrada. Y hermanos, cuando a alguien que decimos ser cristianos no nos gusta leer la Biblia y no nos gusta estudiarla, no hay evidencias, hermanos, de una salvación verdadera, de una fe verdadera. Y no porque seamos legalistas. Sabemos que leer la Biblia no es un ritual para ser salvos. Sabemos que no hay rituales para ser salvos, porque tenemos un sacrificio que es perfecto y es completo, que es el de nuestro Señor Jesús. Pero sí es evidencia, hermanos. Así como un bebé que nace y pide a gritos y lloridos de comer, así una persona que nace de nuevo en Cristo es un bebé espiritual y va a buscar la leche espiritual no adulterada. Va a buscar la palabra de Dios bien explicada, la palabra de Dios sin ser diluida, sin ser contaminada, sin error. Va a llorar por ella como un bebé recién nacido, la va a buscar, va a pedir la dirección de Dios y va a utilizar todo lo que pueda para llegar a la palabra de Dios. Nos dice Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, la palabra de Dios es alimento y es una bendición incomparable para algunos, pero también en el día de hoy y desde la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios es juicio para todos los que no la aceptan, los que no la creen. Es una luz para los que lo aceptan, pero es un velo en los ojos de los que no la aceptan. Y recordemos, hermanos, en el libro de Isaías, en el capítulo 6, cuando el profeta Isaías tiene la visión del Señor alto y sublime y escucha la canción de los serafines que cantan santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, y él dice, yo soy hombre de labios inmundos. Y Dios les da órdenes a los serafines y toman un carbón encendido del altar y se lo ponen en sus labios para purificarlo, y Dios pregunta, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y el profeta Isaías dice, aquí estoy yo, envíame a mí. Y por cierto, Dios no le dice, eso Isaías, qué bueno que te ofreciste. Te voy a hacer el evangelista más popular y más conocido, y vas a llenar arenas y sinagogas, y vas a ser el predicador más querido y más popular. Hermanos, Dios no le dijo eso. Dios le dijo, ve y dile a esa gente, sigan oyendo pero no entiendan, sigan viendo pero no perciban. Es decir, Isaías, te encargo que cierres los ojos del pueblo, que tapes los oídos de la gente, para que sus corazones se hagan duros, para que no se arrepientan y sean sanados. Isaías, bienvenido al ministerio. Tu trabajo es ser el instrumento de juicio de Dios. Es decir, porque si no quieren oír mi palabra, entonces los voy a entregar a una mente reprobada. No me quieren oír, entonces no van a tener la capacidad de escuchar mi palabra. No me quieren mirar, entonces voy a cerrar sus ojos. No quieren mi verdad, entonces voy a hacer duros sus corazones, para que no escuchen la buena noticia y se conviertan. Hermanos, y cuando Isaías escuchó los términos de su llamado, los lineamientos de su nuevo trabajo, él dijo angustiado, Señor, ¿cuánto
tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo le voy a predicar a un pueblo que no quiere oír? ¿Hasta cuándo voy a predicar tu juicio divino? Y Dios le contestó en los versículos 11 al 13 y le dijo: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare una 10ª parte, volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será la simiente santa. Y he mantenido para mí un remanente de mi pueblo que escuchará lo que dices, que tendrá oídos para oír. Hermanos, la entrada de nuestro Señor Jesús en el mundo es el regalo más grande y más glorioso para algunos, pero también es la crisis más grande que el mundo ha vivido en toda su historia para todos los demás. En Mateo 10, 34 al 37, nuestro Señor Jesús dice: yo he venido no para traer paz, sino una espada, para poner al padre contra la madre, y al marido contra la esposa, y a los padres contra los hijos. Nuestro Señor Jesús es una piedra de tropiezo, hermanos, que los edificadores lo desecharon. No lo quisieron como piedra del ángulo, y para los que no lo aceptan, Él es motivo de su condenación, y para los que lo amamos y lo recibimos, Él es el gran regalo, hermanos, de la salvación. Y los discípulos sí tuvieron oídos para oír, porque nuestro Señor Jesús les dice: a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. Y esperemos, hermanos, que también nosotros tengamos oídos para oír y que amemos su palabra, para que Dios en su amor y en su misericordia nos ayude por medio del ministerio y de la obra de su Espíritu Santo a entender sus verdades divinas sin ningún error, sin ningún viento de doctrina que hay tantos en la actualidad. Se ha metido la psicología, se ha metido la metafísica, se ha metido el humanismo, donde queremos ser el centro. Pero hermanos, Dios y su palabra y su Hijo Jesucristo siempre serán el centro del Evangelio y de la existencia y de la vida. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender sus verdades. Que Dios nos ayude a no ser como el rey David, que se le presentó la verdad y no tuvo la capacidad para entender que Él era la persona de la que estaban hablando. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque podemos estudiarla con libertad, Señor, pero te damos gracias porque nos fue entregada de una manera completa. Gracias porque podemos vivir en este tiempo, Señor, donde tenemos tu palabra completa, revelada, y porque vivimos en este tiempo donde tu Espíritu Santo nos es dado como maestro, y tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pidamos al Padre y Él nos la dará en abundancia. Por eso te pedimos sabiduría, Señor, para entender tu palabra, la sabiduría que viene con tu Espíritu Santo, para abrir nuestros ojos, para romper las ideas, Padre, que son contrarias a tu palabra, para traer la verdad a nuestra vida, Señor, en un mundo que desecha la verdad y en un mundo en el que la verdad es relativa a los deseos carnales y a los deseos de cada persona y de cada individuo, Señor. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos ayuda a entender que tu verdad es absoluta y es determinante, y es un camino al que nos tenemos que aferrar y en el que nos tenemos que sostener por el poder de tu amor y de tu gracia, Padre. Señor, te pido también que si alguien está escuchando este audio, Señor, y tiene alguna necesidad personal, física, económica, de salvación, Señor, seas tú quien pueda escuchar su petición, Señor, y pueda resolverla de acuerdo a tu voluntad, que es agradable y que es perfecta.
Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Ayúdanos a tener fe para confiar que tú tienes cuidado de nosotros y que ningún cabello de nuestra cabeza y que ninguna situación que nos ocurra está fuera de tu plan. Padre, y que en cada situación podamos glorificarte a ti. Ayúdanos, Padre. Danos hambre y sed por tu palabra. Danos deseo de seguirla leyendo y de seguirla estudiando y de poderla compartir, pero además de poderla aplicar en nuestra vida, Señor. No queremos solamente llenarnos de información, sino queremos ser, Padre, un reflejo de tu amor y de tu gracia, porque podamos aplicar tu palabra en nuestra vida, Señor. Te pido que nos des, que desarrolles en nosotros los frutos de tu Espíritu Santo, Señor, que seamos personas que muestren tu amor, que muestren tu perdón hacia cualquier persona, que no tengamos resentimientos, Padre, que tengamos el gozo de tu salvación en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier escasez y de cualquier enfermedad, que tengamos el gozo de tu salvación en medio de cualquier ataque, de cualquier enemigo, Señor, porque no hay nada que nos puedan hacer, porque aun si quitaran nuestra vida, ese es un paso, Señor, para acercarnos a ti. Y ese es el gozo de nuestra salvación, Señor. Danos paz, danos tranquilidad, Señor, para confiar en ti en cualquier situación. Danos paciencia, danos fe, danos mansedumbre, danos templanza. Padre, ve forjando, ve esculpiendo, Señor, nuestra vida con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por este momento que podemos compartir, y te pido que bendigas a cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Que resuelvas su oración, Padre, pero sobre todo que traigas salvación a sus vidas. En Cristo Jesús te doy gracias por todo, Señor. Gracias porque tu Hijo ahora es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.